Y les comentaba que hoy vamos a empezar a trabajar con una lista ordenada. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, vamos a crear un nuevo paquete. Nuestro paquete se va a llamar paquete lista. ¿Sí? Creamos un nuevo paquete y vamos a crear, en este caso, una nueva clase de tipo nodo. Nuestra clase nodo, muy similar a la que hemos manejado, un nodo sencillo, en donde tenemos nuestro objeto tipo dato y nuestro atributo siguiente, que es de tipo nodo. Y recordemos que nuestro constructor recibimos el objeto, lo insertamos en el segmento de datos y al siguiente lo mandamos como nulo. Hasta ahí viene siendo pues el clásico nodo que hemos manejado. Un nodo simplemente enlazado. ¿Ok? Ahora vamos a crear una clase que vamos a llamar lista ordenada. Esta es la que nos va a permitir trabajar con la lista. Y les recuerdo, dependiendo de las necesidades de la lista, hay implementaciones en donde solamente hacen referencia a un primer nodo, y la más común o la más fácil de utilizar es una en donde declare dos elementos que defina primero y último de tipo nodo. ¿Ok? Nuestro constructor, pues ya lo sabemos, primero y último lo inicializamos como nulo. Esto nos genera una lista nueva. Nuestro método público que ya hemos utilizado en otras ocasiones para verificar si está llena, verificar si tiene datos o no tiene datos, en este caso le llamo lista vacía, y pues nos regresa un valor verdadero cuando primero es igual a nulo. Nada nuevo, ¿verdad? Nuestro método para poder reinicializarla en cualquier momento que tengamos necesidad de que ya no quiero seguir utilizando los datos de esa lista y pueda utilizar nuevamente una lista reinicializada, pues simple y sencillamente declaro primero y último igual a nulo. Y nuestro método toString, recordemos que ¿qué hacemos en el método toString? Declaramos un auxiliar tipo nodo, declaramos una cadena. Nuestro auxiliar lo inicializamos con el valor de nuestro primer dato. Declaramos nuestra cadena vacía y vamos a entrar en un ciclo. Mientras auxiliar sea diferente de nulo, vamos a ir concatenando los valores del segmento de dato de cada nodo, agregándole, bueno, la opción, un salto de línea, un tabular, un guión o lo que nosotros queramos para poder identificar que estamos hablando de un dato y otro dato. Y nos movemos al siguiente nodo. Y una vez que tenemos todo esto, pues regresamos la cadena. Como pueden ver, estos métodos pues ya los hemos manejado en otras ocasiones. ¿Lo recuerdan? No Sí, en las cambia. listas Sí, y en profesor. las pilas. Básicamente Sí, es casi no. igual, no cambia lo que son los valores que se vayan a insertar. Por decirlo como reiniciar, lista ordenada, cosas así. Nada más lo que cambia. Sí, 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 pero básicamente la estructura básica es la misma. ¿Estamos? Ok. ¿Dónde va a cambiar al momento de insertar? ¿Qué voy a hacer en el método insertar? Recibo mi dato, mando llamar un nuevo nodo, lo creo y le inserto mi dato. Y a partir de ahí, lo clásico, verifico si mi lista está vacía. Entonces, pues el primer dato que tenemos es el primero y el último. Igualito a todas las estructuras que hemos visto. ¿Por qué? Pues nuestro primer elemento, en este momento, el primer elemento que tenemos es el primero y el único, ¿no? Una disculpa. Ok, ¿qué más tenemos?
Si nuestra lista no está vacía, es decir, tiene datos, aquí es donde viene lo interesante. Voy a poder definir si voy a insertar al principio, en medio o al final. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces entro en un else y voy a comparar el dato que tengo. Recuerden que lo tengo que convertir a toString. ¿Por qué? Porque dato dijimos que es de tipo objeto. Y voy a utilizar un método que ya viene predefinido en Java para comparar strings, que es el compareTo. ¿Qué hace compareTo? CompareTo me va a regresar 3 posibles valores. Un valor menor que 0, si lo que quiero comparar es menor, y mi dato A es menor que B. Un dato 0 cuando son iguales, y un dato mayor que 0 cuando el dato A es mayor que mi dato B. Entonces, ¿pero qué tengo que comparar? Voy a comparar el dato que tengo con el dato que tengo en mi primer nodo. ¿Sí? Y aquí pregunto si es menor o igual. Si es menor o igual, implica que los datos, cuando sean menores o iguales que el primer dato, me conviene decir, ¿sabes qué? En este momento voy a insertar al principio. Y voy a insertar al principio y mando mi nodo. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en insertar al principio? Ok, en insertar al principio, recibimos el nodo y lo único que tengo que hacer es que el nodo que yo estoy recibiendo en su segmento siguiente sea igual a primero y mi nuevo primero es ese nodo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que tengo primero y último, y la primera vez valen, en este caso, nulo, ¿no? Y yo quiero insertar ahora una D. El dato que quiero insertar es una D. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Pues genera un nuevo nodo. Este es mi dato. ¿Sí? ¿Sí lo visualizan? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, Ok. profesor. Y la primera vez que pregunto es, ¿mi lista está vacía? Pues la lista está vacía porque primero vale nulo. Entonces, en ese momento, digo que primero y último corresponden al nodo que acabo de crear. Quiero insertar otra D, por ejemplo. ¿Qué hago? Genero un nuevo nodo, inserto la información y pregunto, ¿mi lista está vacía? No, porque tiene datos. Y aquí es donde entra el compareTo. ¿Qué es lo que tengo que comparar? El dato que tengo con la información que tengo en primero. Y me va a preguntar si el compareTo dice, el dato que tengo es menor o igual que el dato que tengo en primero. En este caso, sí, es verdadero, porque son iguales. Y mando a insertar al principio. ¿Y qué hacemos en insertar al principio? Mando este nodo y lo único que digo es, el siguiente de este nodo debe apuntar a lo que apunte primero. Y mi nuevo primero ahora es este nodo. De tal manera que el nodo que acabo de insertar, si se dan cuenta, ya lo inserté al principio de mi lista y mi primer dato es una D y su siguiente es una D y termina. Quiero insertar ahora otro dato. Ahora voy a insertar una A, por ejemplo. ¿Y qué hace el algoritmo? Crea un nuevo nodo, inserta mi información y vuelve a preguntar. ¿Mi lista está vacía? Pues no, porque tengo datos. El dato que quiero insertar es menor o igual
que el dato que tengo en primero, sí, es menor o igual. La A es menor que la D. Entonces, voy a insertar al principio. Mando mi parámetro, mando mi nodo, y lo único que tengo que hacer es eso mismo. El siguiente de este nuevo nodo va a apuntar a lo que apunte primero. Y mi nuevo primero es el nodo que acabo de crear. De tal manera que observen cómo va quedando mi información. Mi información es, mi primer dato es una A, su siguiente es una D y su siguiente es una D. ¿Lo ven? Entonces no importa que sea menor o igual. Si es menor o igual que el primero, yo le digo, ¿sabes qué? Insértamelo siempre al principio. ¿Qué sucede si yo quisiera insertar, por ejemplo, ahora una F? Creo un nuevo nodo. Este es ahora mi nuevo nodo. Inserto mi dato y pregunto, ¿mi lista está vacía? No, porque tiene dato. ¿El dato que quiero insertar es menor o igual que lo que tengo en primero? No. Entonces ahí es donde el programa debe indicarme lo siguiente. Ya pregunté si estaba vacía, ya pregunté si tengo si es menor o igual que el primer dato. Entonces entraría en un else. Y aquí voy a preguntar ahora si el dato que yo quiero insertar es mayor o igual que el dato que tengo en el último nodo. En caso de que sea verdadero esto, voy a insertar al final. ¿Qué hacemos en insertar al final? Insertar al final, recibe mi nodo, y lo único que va a hacer es, último punto siguiente, va a ser ese nodo, y mi nuevo último es el nodo que quiero, que acabo de recibir, que es el nuevo nodo que estoy insertando. Entonces, dimos que no está vacía, no es menor que primero. Entonces quiere decir que este dato lo tengo que insertar os pregunto, ¿el dato que quiero insertar es mayor o igual que el dato que tengo en mi último nodo? ¿La F es mayor o igual que la Es D? menor. Es ¿La menor. F es menor que la D? Sí, en el abecedario. ¿Y la F es menor que la D? No, es mayor igual. ¿Es mayor? ¿Qué pasó? Ok, como es mayor, tengo que insertarlo al final. Y ya vimos lo que hace al final. Recibo mi nodo y lo único que digo es, último punto siguiente debe apuntar al nodo que estoy recibiendo. Y mi nuevo último es este nodo. ¿Ok? De tal manera que, ¿cómo va quedando mi información? Tengo mi primer dato, que es una A, de ahí sigue una D, de ahí sigue una D, de ahí sigue una F, y ahí termina, ¿no? Quiero insertar ahora una G, por ejemplo. ¿Qué hago? Creo un nuevo nodo, inserto mi información y pregunto, ¿mi lista está vacía? No. Entonces, ¿por qué? Porque primero es diferente del nulo. Entonces pregunto nuevamente ahora, ¿el dato que quiero insertar es menor o igual que el dato que tengo en primero? Es No. mayor. Es mayor. La respuesta es no. Ahora pregunto nuevamente, ¿el dato que quiero insertar es mayor o igual que el dato que tengo en el último nodo? Es mayor. Sí, es mayor. Entonces, ¿qué hago? Voy a insertar al final. ¿Y qué hace insertar al final? Último punto siguiente. Último, me apunta este nodo. Punto siguiente.
va a apuntar al nodo que quiero insertar y mi nuevo último es este dato. ¿Y cómo van quedando los datos? Como pueden ver, los datos van quedando ordenados. Mi primer dato es una A, de ahí sigue una D, de ahí sigue otra D, de ahí sigue una F y luego sigue una G. Hasta aquí. Podemos decir que no ha cambiado porque este comportamiento de insertar al principio o insertar al final ya lo hemos manejado en otras estructuras, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si yo quisiera insertar, por ejemplo, una E? Quiero insertar una E. ¿Qué va a hacer? Vamos a crear un nuevo nodo. Meto mi información y pregunto, ¿mi lista está vacía? No. ¿El dato que quiero insertar es menor que el dato que tengo en primero? No. ¿El dato que quiero insertar es mayor o igual que el dato que tengo en el último nodo? No. Si se dan cuenta, no se cumple ni poder insertar al principio ni poder insertar al final. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí, yo sé que ese dato lo tengo que insertar en medio. ¿Cómo programo esa parte? Esa parte se debe programar de esta manera. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya estamos en este último else que tengo por acá. Aquí no puedo insertar al principio. Ese dato tampoco lo puedo insertar al final. Entonces, si no se inserta al principio ni se inserta al final, digo que se va a insertar en medio. ¿Y qué voy a hacer en insertar en medio? ¿Ok? Veamos qué hacemos en insertar en medio. En insertar en medio, obviamente voy a recibir el nodo que quiero insertar. Voy a declarar una posición de tipo nodo y esta posición le voy a asignar el valor de... recuerden que dentro de las funciones había uno que me permitía poder saber quién era el antecesor de un nodo. Bueno, pues esa es la que tengo que implementar. Encontrar la posición anterior del dato que quiero insertar. Yo le puse este nombre, puede tener otro nombre, ¿sí? Pero encuentra la posición anterior del dato y mando el dato que quiero. Y eso se lo voy a dar a posición. ¿Por qué? Porque en esta posición es donde yo sé que tengo que insertar mi dato. ¿Y qué hacemos en este de encuentra posición anterior de dato? ¿Sí? Esto recibe el dato que quiero y voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a tener dos punteros, uno que le voy a llamar actual y uno que le voy a llamar anterior. La primera vez, ¿sí? Son de tipo nodo. La primera vez actual lo asigno al valor de primero y anterior le asigno el valor nulo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una lista simplemente enlazada. Ok, entonces, ¿qué hago? Pregunto, entro en un ciclo. ¿Y qué voy a hacer en ese ciclo? Voy a preguntar, mientras actual sea diferente de nulo y el dato que tengo sea mayor que el dato que tengo en actual, mientras se cumple esa condición, ¿qué debo hacer? Mi anterior va a tomar el valor de actual y actual lo voy a mover a la siguiente posición. Este ciclo me va a permitir localizar ya sea el final de mi lista o el valor en donde este dato que quiero yo insertar sea menor o igual que el dato que tengo en actual. ¿Y qué me va a regresar? ¿Qué me va a regresar este método? Pues este método me va a regresar la posición anterior
del nodo que estoy buscando. ¿Cómo es esto? Pues veamos cómo lo haría. Si se dan cuenta, ahora entonces necesito dos nuevos punteros. Uno que llamo actual y uno que llamo anterior. Y la primera vez digo que actual vale el valor de primero y anterior vale nulo. ¿Ok? Recuerden que el dato que quiero insertar en este momento es una E. Ok. Y pregunto, ¿el dato que tengo que quiero insertar es mayor? Bueno, primero, ¿actual es diferente de nulo? Sí, es diferente de nulo. Ahora, ¿y el dato que quiero insertar es mayor que el dato que tengo en actual? La E es mayor que la A. Mayor. Es mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Anterior toma el valor de actual y actual pasa al siguiente valor. Y nuevamente pregunto, ¿actual es diferente de nulo? Sí. ¿El dato que quiero insertar es mayor que el dato que tengo en actual? Sí. Sí, es mayor. Entonces, anterior toma el valor de actual y actual pasa A la al siguiente D. siguiente nodo. Y pregunto nuevamente, ¿actual es diferente de nulo? Sí. Sí, ¿El dato que tengo en actual es mayor que el dato perdón, el dato que quiero insertar es mayor que el dato que tengo en actual? Sí. es mayor. Entonces, anterior toma el valor de actual y Y actual actual se va a la G. se va al siguiente nodo, que en este caso es la F. Y pregunto nuevamente, ¿actual es diferente de nulo? Sí. Sí, ¿El dato que quiero insertar es mayor que el dato que tengo en actual? es No. mayor. No, ya no es mayor. Ah, ¿Sí? Y me regresa la posición anterior. Esta posición anterior, porque la necesito. Porque si se dan cuenta, el nodo que quiero insertar debe estar entre el anterior y el actual. Este debe estar entre estos dos nodos. ¿Ok? Ahí ya me regresa esa posición, la posición anterior. ¿Y qué hago con esa posición? Ya la tengo, ya tengo esa posición y pregunto si es diferente de nulo. Y como es diferente de nulo, ¿qué tengo que hacer? El nodo que quiero insertar, punto siguiente, va a tomar el valor de esa posición, punto siguiente. Y la posición, en este caso recordemos que es el anterior, punto siguiente, vale el nodo que quiero insertar. ¿Y qué hacen esas dos líneas? Esas dos líneas lo que van a hacer es lo siguiente. Recordemos que me regresó este valor. Dice, el nodo que quiero insertar, su siguiente, va a tomar el valor de lo que tiene anterior, punto siguiente. Es decir, este me va a apuntar a este mismo nodo. Y ahora, anterior, punto siguiente, un nodo que encontré, su siguiente va a apuntar al nodo que quiero insertar. No se me pierdan con las flechas, estoy precisamente colocando, en este caso, las en negro, las que forman parte de la lista, y en azul son mis punteros auxiliares que estoy manejando. De tal manera que tengo, mi primer dato es una A, su siguiente dato es una D, su siguiente dato es otra D, su siguiente dato es la E, y su siguiente dato es una F, su siguiente dato es una G, y ahí termina la lista. ¿Sí? Quiero insertar otro dato. Vamos a insertar otro dato en medio. Ahora, ¿qué dato quieren insertar? Por ejemplo, una R. Una R. Pero la R me lo voy a insertar hasta el final, pero bueno, ok. Quiere insertar el señor una R, vamos a ver. Entonces, ¿qué hago con la R?
creo un nuevo nodo y pregunto, ¿mi lista está vacía? No, tiene datos. No, ¿El dato que quiero insertar es menor que lo que tengo en primero? es mayor. No. ¿El dato que quiero insertar es mayor o igual que lo que tengo en el último? Sí, entonces inserto al final. ¿Y insertar al final qué significa? El siguiente del último me apunta a este y mi nuevo último es... ¿Quiero seguir insertando otro dato? ¿Qué dato quiere insertar? Una X. La X me la va a insertar al final. Quiero insertar en medio. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La X me la va a insertar al final. Otra A me la va a insertar al principio. Quiero insertar en medio. O sea, lo que quiero es el algoritmo que inserte en medio. Quiero insertar en medio. ¿Cuál? Rápido. Una. ¿Les gusta? Una C. Una C. Perfecto. Gracias. Ok. Entonces voy a insertar una C. Creo un nuevo nodo. Inserto mi dato. Y pregunto, ¿mi lista está vacía? No. ¿El dato que quiero insertar es menor o igual que el dato que tengo en primero? No. ¿El dato que quiero insertar es mayor o igual que el dato que tengo en último? No. Entonces, quiere decir que voy a insertar en medio. Y la primera vez, actual vale primero y anterior vale nulo. Y entro en un ciclo. Y en ese ciclo lo que hago es, ¿actual es diferente de nulo? Sí. ¿El dato que quiero insertar es mayor que el dato que tengo en actual? Sí. Entonces, mi anterior vale actual. Y actual toma el valor de el siguiente dato. Y pregunto, ¿el dato que quiero insertar es mayor que el dato que tengo en actual? ¿La C es mayor que la D? No. Y ya tengo mi posición anterior. ¿Sí? Termina mi ciclo, regresa a mi posición anterior, que es la que yo quiero. Y una vez que tengo eso, ¿qué hace? El siguiente del dato que quiero insertar el siguiente debe apuntar al siguiente que tenga anterior. En este caso, apunta a este mismo nodo. Y ahora el siguiente de mi nodo anterior va a apuntar a mi dato que quiero insertar. Y observen cómo quedó. ¿Cómo está mi información? Mi primer dato es una A, su siguiente dato es una C, su siguiente dato es una D, su siguiente dato es una D, su siguiente dato es una E, su siguiente dato es una F, su siguiente dato es una G, su siguiente dato es una R. Esto ya me permite entonces poder insertar nodos al principio, al final o en medio. Y con esto ya puedo yo tener lo siguiente. Ya tengo mi método de insertar. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues crear mi frame, ¿sí? Mi clásico frame de usar, en este caso, mi lista, en donde tengamos nuestros elementos. Recordemos un segmento, un text field para poder insertar datos, un text area para poder visualizar mi lista. Vamos a ponerla que se vea más grandecita. ¿Sí? Un text area para que se pueda visualizar mi lista y mis métodos insertar, mi botón para insertar y para eliminar. En este momento ya tenemos las condiciones para poder tener el método, el botón de insertar. ¿Qué tenemos que hacer en mi fuente? Pues en mi fuente,
Recordemos que ahora voy a utilizar una lista ordenada, la llamo lista y la creo para poder utilizarla. Y en mi botón insertar, simple y sencillamente, lo de siempre. Leo la entrada, que en este caso de mi text field. Mando al método insertar el dato que estoy leyendo y lo visualizo en mi text area. De tal manera que yo ya podré tener información de algo como esto. Voy a poder insertar, en este caso, tal como lo hicimos aquí, nuestro primer dato que metimos fue una D. El siguiente dato fue otra D. Se inserta al principio. De ahí se insertó una A, que la inserta al principio. De ahí inserta una F, que esta la debe insertar al final. Luego se insertó una G, que también se inserta al final. Luego insertamos una E, que esta la debe insertar en medio. ¿Lo ven? Aquí se ve. Luego, bueno, metimos una R, que esta pues la inserta al final. Y también tenemos la C, que la debe insertar en medio. ¿Lo ven? Tenemos los datos. El primer dato es una A, una C, una D, una D, una E, una F, una G y una R. ¿Qué sucedería si yo quiero insertar, por ejemplo, entonces otra F? Pues me la va a insertar entre estos dos nodos. ¿La ven? ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí, profesor. Ok. Entonces ya con esto podemos implementar el botón para poder insertar datos en una lista ordenada. Recuerden que estamos hablando de una lista ordenada. Dejo de grabar